Pero bueno. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, lo escucho. Porque acá, no sé, me da un mensaje como que si hubiera... Ahí los veo, sí los veo. Este, ¿Por qué me dice eso, Carolina? ¿Usted de dónde es? Con la gente del interior no habría problema, digamos, de poder hacerlo en forma virtual. No, no, de capital, pero decía por el tema de que em, el tema de todavía, nosotros habíamos acordado que lo íbamos a hacer todo virtual a la carrera, por eso era nada más. Ah, bueno, ya averiguaré, porque lo que yo cuando consulté hace 2 semanas atrás, me dijeron que los exámenes los podíamos tomar presenciales, los parciales, esas cosas podíamos hacerlo presencial. Pero bueno, ya averiguamos, no vamos a perder nada, así que no será problema, quédese tranquila. Bueno, profe, gracias. Virtual era, o sea, virtual por la pandemia, pero en realidad no sé, yo creo que no está implementada como virtual la licenciatura, pero bueno, de todos modos, si ustedes ya arreglaron así, ya le voy a preguntar a Guillermo, ya voy a hablar con el ingeniero. No será problema, quédense tranquilos. Sí, igual ahora somos poquitos, pero la clase pasada algunos habían colocado virtual, pero Está podríamos bien. volver a ver todos Bueno, cuando sí, estemos. está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Yo no leí, o sea, no leí todos los mensajes la clase pasada, pero bueno, de todos modos lo vemos, no hay problema. No se olviden de registrarse, ¿eh? Bueno, vamos a esperar unos minutitos porque somos 16 recién. Sí, profe, seguramente algunos están volviendo a sus casas. Sí, 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 sí.
¿Están viendo allí la foto, las diapositivas, perdón? Sí, profe, se Sí, ve. profe. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? ¿Cómo anda? Muy bien, bueno. Nosotros la semana pasada hemos estado viendo, ¿no?, las universidades argentinas, cómo fueron surgiendo, cómo, cuáles fueron, digamos, desde las más antiguas hasta las últimas, ¿no?, previas al movimiento de 1918 que se va a dar en nuestro país. Yo les dije desde un principio, esta última unidad tiene mucho de historia, así es que vamos a... Y si si van leyendo el material que está en la plataforma, en el aula, ustedes fíjense que por allí ahí tienen el manifiesto, tienen la historia del movimiento y todo lo demás, ¿no?, que les va a ir dando, les va a ir pintando y les va a ir dando los insumos necesarios para para ir entendiendo y comprendiendo esta tercera unidad, ¿no?, que tiene que ver con la organización de y gestión de las universidades, ¿no? Nosotros cuando hablábamos del movimiento o cuando hacíamos referencia o hemos escuchado hablar, mejor dicho, porque nosotros hoy comenzamos a hablar recién del movimiento, si bien yo ya hice referencia, pero bueno, no lo vimos en profundidad, ¿no? En aquel momento nosotros, en la clase pasada, habíamos abordado, ¿no?, el tema de las universidades, como dije al principio, y vimos las características, ¿no? Habíamos dicho de cómo surge, ¿no?, la Universidad de Córdoba, que estaba bajo el dominio de los jesuitas, digamos, fue fundada por los jesuitas y por lo tanto, digamos, estaba muy influenciada por lo que era la religión y sobre todo las posibilidades que brindaban, digamos, la posibilidad de titular o de acceder a esas carreras, ¿no?, eran totalmente diferentes a las que otras universidades también de América Latina, como es el caso de la Universidad de Chile y la de Bolivia, digamos, tenían una estructura y una organización más bien liberal. Esto habíamos hablado también en ese momento que estas ideas liberales, ¿no?, ponían en tela de juicio y cuestionaban ciertas estructuras, ciertas miradas, ciertos contenidos y ofertas de las universidades existentes hasta ese momento. Así nosotros fuimos teniendo, a medida que iba pasando el tiempo, no vimos que cuando son expulsados los jesuitas, pasa a mano de los franciscanos, hasta que finalmente se termina estatizando, ¿no? Queda bajo el dominio del gobierno y luego se va a terminar estatizando. Habíamos dicho también que muchos de nuestros patriotas que tuvieron una gran influencia en el movimiento revolucionario de Mayo en el Río de la Plata, habían preferido formarse, aquellos que no lo hicieron en España, sobre todo, lo hicieron en Bolivia, ¿no? Por el tema de justamente, sobre todo lo que era el estudio del derecho, ¿no? Eran universidades que ofrecían carreras más liberales, ¿no? Que no tienen nada que ver con la teología a veces, o con la escolástica que regía en cierta manera la estructura y la organización de esas universidades. Hacia 1918 también habíamos hablado, ¿no?, que durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, yo les había hecho un comentario que, entre otros problemas, aparte del movimiento universitario que tuvo que enfrentar, se había dado también los sucesos de la Patagonia, ¿no? Cuando los obreros, ¿no?, a través de una huelga obrera, ¿no?, que terminó con la matanza de muchos, la represión y la matanza, en cierta manera, de muchos de estos trabajadores que se oponían a la explotación y a la forma de trabajo que tenían hasta ese momento, ¿no? Lógicamente, estaba
generalmente eran trabajadores rurales que trabajaban en propiedades de señores feudales, si se quiere, ¿no? Sobre todo de personas ligadas al comercio inglés. Entonces, también tuvo que, ya digamos, en el corazón, en el centro de la República Argentina, ¿no? Se va a dar este otro movimiento, que es en Córdoba. Y que tuvo distintas características, ¿no? Es decir, no fue solamente, no fue contra la estructura o la organización, sino que tuvo características sociales, políticas e ideológicas también, ¿no? Lógicamente que plantearon una nueva estructura educativa, una nueva forma de concebir y de mirar la educación universitaria hasta ese momento, distinta a la que se venía dando hasta ese momento, ¿no? Y este movimiento también fue un movimiento transformador y moderno, ¿no? Nosotros, creo que muchos de nosotros fuimos testigos de lo que fue el movimiento acá de la UNLAR, ¿no? Hace unos años, que terminó o que obligó a que el rector en ese momento, el doctor Tello Roldán, terminara renunciando y se le imprime una impronta totalmente distinta, supuestamente, ¿no? Yo no voy a entrar ahí a polemizar, pero bueno, hasta ese momento, y que hoy sigue teniendo, ¿no? Hoy, en la actualidad, estamos a pocos días de que se lleve a cabo la elección en la Universidad de La Rioja, y todavía hay un movimiento contrario al oficialismo actual y que tiene que reúne a referentes que respondían al tellismo, ¿no? O sea que todavía no está totalmente eliminado y que sigue vigente o que siguen luchando por volver al poder. Bueno, en el movimiento de 1918 fue exactamente lo mismo, ¿no? Fue transformador, fue moderno por la forma de llevarlo a cabo, pero que en algún momento también se van a producir cuestiones, ¿no? Como que durante el primer gobierno de Perón, ¿no? Tuvieron que emigrar algunos científicos, que después se va a repetir lo mismo en la década del 60 y del 70, ¿no? Estoy hablando de la década del 46, ¿no? Muchos, muchos científicos, muchas personalidades, médicos destacados, tuvieron que, o sea, los que no los cesantearon, tuvieron que irse del país y continuar con sus actividades en otro lado. Pero eso es tema para otro día. Este movimiento, como decíamos, ¿no? Este es un movimiento organizado y encabezado por los estudiantes, que en cierta manera iban en contra de la política implementada, ¿no? Y también habíamos visto los otros días que muchos de estos revolucionarios, digamos, muchos de estos, perdón, no fue una revolución, sino que fue un movimiento que transformó la universidad, ¿no? Van a acompañar el primer golpe de Estado que se da en nuestro país, ¿no? Fíjense ustedes las contradicciones, y después, en la década del 40, ¿no? Muchos de los que integraban la planta funcional, si se quiere, de la Universidad de Córdoba, van a ser perseguidos, van a ser cesanteados y todo lo demás. Y lógicamente que también ellos ponían o imponían una nueva forma de educar, un nuevo plan educativo dentro de las universidades, ¿no? Y el acceso irrestricto para todos, ¿no? Igualitario para todos, era lo que buscaba.
Perdón, ahí está. Ahí, nosotros, ahí cuando hablamos, ¿no?, de que era un movimiento moderno, decíamos, ¿no? Esta modernidad era, implicaba una transformación cultural, ¿no? Y en cierta manera era cultural y espiritual, que tenía su génesis o su origen en la Reforma Protestante y en la Revolución Francesa. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les decía, aquellos ideales liberales de la Revolución que llegaron, es decir, que generaron inconvenientes en Europa y sobre todo en Francia, ¿no?, que van a terminar con el antiguo régimen, pero también esas ideas van a llegar a nuestro país. Primero llegan con aquellos que, por eso es que se lleva a cabo la Revolución de Mayo, primero con aquellos que se habían formado en Europa, ¿no? Y por otro lado, también algunas ideas van a traer cuando se abre la inmigración, digamos que, como les dije también los otros días, ¿no? No solamente venían con su bagaje cultural, con su familia, con sus costumbres, sus tradiciones, sino que también vienen con ideologías definidas, ¿no? Y que eso también van a ser un fermento, estas ideologías en los movimientos, en el movimiento que se va a dar en la Patagonia y en la sublevación de los empleados rurales, justamente influenciada por estas ideas europeas que estaban en boga y que comenzaban a tener, digamos, se comenzaban a buscar en cierta manera o a tener eco en esta otra parte del mundo, ¿no? Y como decíamos, esta modernidad que se le imprime, ¿no?, que tiene sus orígenes en los principios del, digamos, cultural y espiritual, ¿no? Porque comienza a gestarse con la Reforma Protestante y luego con la Revolución Francesa, y que va a significar, ¿no?, la implementación de un nuevo régimen, si se quiere, caracterizado por la fe en el progreso, en la ciencia y en la razón, ¿no? Ya no era solamente, no era la fe o la fe influenciada por la iglesia, sino que también no estaba caracterizado en un nuevo imaginario, dice acá. Eso va a decir Hugo Cancino, ¿no? Es una nueva fe, es caracterizado por la fe en el progreso, en la ciencia y en la razón, ¿no? Es decir, no es la fe como la concebimos o no es la fe religiosa, ¿no?, sino que la fe en el progreso. Sabían que esta manera les posibilitaba, ¿no?, un progresar no solamente intelectualmente, sino económicamente, si accedían, tenían posibilidad de acceder a la universidad, también que podían acompañar el desarrollo de la ciencia, ¿no? Y esto que muy ligado a la razón. ¿No se acuerdan la Ilustración del siglo XVIII? Bueno, en cierta manera que se centra también en la razón y en la experimentación, ¿no? El gran avance que se da en comparación a la Edad Media, ¿no?, donde el pensamiento era teocéntrico, y en la Edad Moderna el pensamiento es antropocéntrico. Y acá tenemos, ¿no?, digamos, el hombre es el centro y medida de todas las cosas, ¿no? Entonces, la importancia que se le da a la razón y al desarrollo de la ciencia, ¿no?, y que luego de muchos años, y que se van a confrontar, ¿no?, con lo que era el dogmatismo eclesiástico, y que después de muchos años van a poder acordar, ¿no?, ya en el siglo XX, entrado el siglo XX, recién va a haber acercamientos, ¿no?, entre la fe y la razón, o entre la fe y el desarrollo de la ciencia, ¿no? ¿Se imaginan que de no haber ocurrido eso, no se podría haber, hoy no podríamos hablar, digamos, mejor dicho, no es que no podríamos hablar, sino que la iglesia no aceptaría la inseminación o los trasplantes de órganos, ¿no?
porque lógicamente iría en contra de lo que se sostiene evangélicamente. Pero en realidad acá hay un cambio y hay una modernidad, hay una nueva forma de pensar, hay una nueva forma de proceder, hay una nueva forma de llegar, ¿no? Y es a través de la fe en el progreso, en la ciencia y en la razón. Este movimiento en Córdoba tuvo algunas características, ¿no? Cuando hablamos, ¿no? de las características ideológicas, ¿no? Está, en cierta manera, ¿no? Dice, el manifiesto de Córdoba tiene un trasfondo ideológico que expresará por una parte los objetivos y reivindicaciones, ¿no? Del movimiento estudiantil. ¿Qué es lo que se propone? Por un lado, eso reivindica. Y por otro, y de un modo decisivo, ¿no? La ideología y el proyecto histórico de la élite que se constituyó en dirección del movimiento, ¿no? Es decir, que también estaba influenciado, ¿no? Por un grupo que se constituye en el conductor de este movimiento. Esta nueva generación polemiza, discute y disiente con el sistema de ideas, valores y convicciones que hasta ese momento habían sido hegemónicas, ¿no? Y que habían sido hegemónicas y que estas nuevas ideas, estas nuevas formas de polemizar, de discutir, se va a extender a la vez, ¿no? Por Argentina, por las otras universidades que existían en nuestro país, pero por sobre todo, también va a tener una fuerte influencia en toda América Latina, ¿no? Estos estudiantes que se van a expresar van a surgir como nuevos actores políticos y sociales, ¿no? Y en cierta manera se van a buscar reivindicaciones corporativas, ¿no? Es decir, no para uno, sino para varios, ¿no? Digamos, para el cuerpo, para estas organizaciones. Y este movimiento es el precursor de la insurgencia estudiantil que se inicia en París en 1968. Ustedes fíjense, 60 años después, o 50 años después, ¿no? El movimiento que se da en París tiene su génesis también, o tiene su origen en lo que había sido en el desandar de este movimiento estudiantil que se había dado en América Latina y sobre todo en nuestro país, ¿no? Miren ustedes la importancia y el alcance que tuvo ese movimiento reformista de la universidad que se había iniciado en Córdoba. Y no se inició en Córdoba porque sí, sino que no nos olvidemos que fue por mucho tiempo la primera oferta universitaria que existía en este extremo del hemisferio sur, ¿no? Era la primera propuesta universitaria. Entonces, si bien se había ido transformando y ayornando desde los jesuitas hasta que se produce este movimiento, va a ser precursor de otras transformaciones, no solamente dentro de nuestro país, sino también en América y en Europa, como es el caso de la revuelta que se inicia en París en el año 1968. En el siglo XX, ahí el sistema oligárquico que se había ido formando en el último cuarto del siglo XIX, mostraba los primeros signos de una crisis de legitimidad y de representación, ¿no? Es decir, que ya se había comenzado en los últimos años
del siglo XIX, digamos no nos olvidemos que con las presidencias liberales de Mitre, de Sarmiento y de Avellaneda, se van a dar grandes transformaciones, ¿no? Y sobre todo en la época de Avellaneda, ¿no? Que se va a legislar en cuestiones educativas, ¿no? No nos olvidemos que nosotros, la ley 1420, la ley Avellaneda, como se le conocía, es la que rigió la educación en todo el siglo XX y que la transformación se dio a finales del siglo XX, perdón, y que nosotros nos hemos formado, la mayoría de los docentes de mi edad, chicos jóvenes como yo, nos hemos formado con esa ley de educación, ¿no? Que si bien era laica, era gratuita y todo, pero tenía sus características, y a nosotros nos tocó estudiar con una ley del siglo XIX, con contenidos del siglo XIX, nos hemos formado en el siglo XX y después tuvimos que recibir a nuestros estudiantes en el siglo XXI, ¿no? Lejos estamos de pensar todo lo que se hizo o todo lo que hicimos en este tiempo de pandemia, ¿no? Porque nosotros todos fuimos formados disciplinarmente y no para hacer frente a determinadas cuestiones que se nos podían ir dando, ¿no? Bueno, esto ya a finales del siglo XIX se comienzan a dar los primeros signos de una crisis, ¿no? De legitimidad y de representación. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que a partir de 1880 se va a hacer cargo justamente lo que se conoce, aquel grupo o aquella élite de nuestro país que se conoce como generación del 80, que son los que van a decidir y van a tener las riendas de todo el poder y de todo el quehacer en nuestro país, ¿no? Roca, Juárez Elman y demás van a venir, digamos, y van a imponer y se van a crear con todo el derecho, ¿no? Y ya allí comienzan los problemas, ¿no? Esta crisis de legitimidad y de representación. Esta élite, ¿a quién representa? ¿A todos o a un grupo? ¿Por qué la universidad era elitista? ¿Por qué no todos tenían derecho a acceder, ¿no? Y ustedes fíjense que después de la reforma, los hijos de inmigrantes son los que van a llegar, van a poder obtener títulos universitarios, ¿no? Y en cierta manera se revierte su situación en todo sentido, ¿no? Y tal vez el de la familia, ¿no? Aquello de mi hijo el doctor, ¿no? Que siempre decimos mi hijo el doctor y todo lo demás, bueno, que tiene su origen esa frase en aquella época, porque era el hijo de tal vez de un campesino, de un comerciante o de un trabajador independiente que pudo ingresar luego de la reforma universitaria de 1918 al gobierno, digamos, a las universidades. Hay nuevos grupos sociales, las capas medias y los sectores populares irrumpían en el escenario social, poniendo en tela de juicio el viejo sistema, ¿no? Esto, como les decía hace un momento, los inmigrantes no solamente vienen con sus necesidades, muchos de ellos con su pobreza y con su familia, porque no todos tuvieron la suerte de poder convertirse en colonos, digamos, en el sentido de tener unos pesos y comprar una parcela de tierra donde producir y poder crecer económicamente, porque la mayoría eran desocupados y llegaron desde Europa, ¿no? A poblar estos territorios. Entonces, van a surgir nuevos grupos, van a aparecer los sectores, digamos, sectores populares, ¿no? Más virulentos, si se quieren, y van a poner en tela de juicio todo lo que se venía haciendo, ¿no?
todo el viejo sistema de alianzas y exigiendo la participación en el Estado y en el sistema político, ¿no? Justamente lo que les decía hace un momento, esta generación del 80, ellos se aseguraban la sucesión presidencial. No nos olvidemos que desde 1880 hasta 1916, es el periodo en el que políticamente y socialmente van a tener influencia estas generaciones. No significa que se haya terminado, porque siguen teniendo después y lo siguen teniendo en la actualidad. Muchas veces tienen cierta influencia, ¿no? Y acá tenemos, decimos que vienen a cuestionar la forma de participación. No todos podían votar primero. Y no todos tenían el derecho de ser elegidos. No podían ejercer el derecho primero de elegir y después de ser elegidos, ¿no? Como hoy todos tenemos el derecho ese, ¿no? De elegir y de ser elegidos. En ese momento no se daba. La Unión Cívica Radical canaliza, dice, los movimientos de protesta antioligárquica de los nuevos grupos sociales. Digamos, va a capitalizar estos movimientos que se vienen dando. No nos olvidemos que ya la Unión Cívica Radical ya había surgido, ¿no? Como alternativa política, que no tenía participación hasta 1916. Se proyectó como el partido de la reforma política y de la modernización, ¿no? Esta Unión Cívica Radical va a irrumpir, ¿no? Y es quien va a bregar y se va a poner en marcha, ¿no? Aquella ley, la ley Sáenz Peña, como la conocemos, ¿no? La del voto, que tiene ciertas características, y que eso va a posibilitar que en 1916 Hipólito Yrigoyen llegue al gobierno siendo candidato de la Unión Cívica Radical, ¿no? Y lógicamente eso lo va a lograr porque tienen la habilidad, tuvieron la habilidad y la sapiencia para, digamos, capitalizar a estos nuevos grupos sociales y canalizar las protestas, ¿no? Las leyes de la reforma electoral, lo que les acabo de decir, ¿no? Que promulgadas por el gobierno conservador de Roque Sáenz Peña, alteraron profundamente el curso de la política al ampliar la base de la población sufragante, ¿no? Acá ya no está el patrón de estancia que va a decir, va a llevar a su gente para que vote a tal o cual o lo vote a él, ¿no? Sino que durante el último gobierno de esta generación del 80, ¿no? Se va a ampliar con la ley Sáenz Peña la base de la población sufragante. Con todo esto, la fuerza radical se va a incrementar, van a conquistar primero las bancas en el Parlamento y en los municipios y en los gobiernos provinciales, hasta que recién en 1916 van a poder lograr la presidencia, como les decía hace un momento, con Yrigoyen, ¿no? Hipólito Yrigoyen. Bueno, más o menos viene siendo el panorama histórico, político, en el que se viene gestando esta transformación, ¿no? Por eso es que está muy relacionado con lo ideológico, cuando hablábamos de las características, ¿no? Un movimiento ideológico. Hay un proceso de ascensión de capas, de las capas generaba profundos cambios en las estructuras económicas y demográficas, que significaban los comienzos de un curso desigual de transición de la sociedad tradicional a la sociedad moderna, ¿no? Justamente el proceso de ascensión de estas capas, digamos que son aquellos que en algún momento estaban proscriptos, no sé si proscriptos, pero sí no tenían derechos a participar en la vida pública, en la vida política, ¿no? Y que además muchos de ellos, debido a sus actividades,
van a generar profundos cambios en sus estructuras, ¿no? Y va a haber un crecimiento de población. Y eso comienza, también van a ir generando más allá, mientras unos se enriquecen, se va dando esta desigualdad, ¿no? Y la transición de aquella sociedad tradicional a una sociedad moderna. Entre 1869 y 1914, los inmigrantes europeos, ellos impulsaron el proceso de urbanización en nuestro país. No solamente se instalaron en Buenos Aires, sino que también en Santa Fe, en Entre Ríos, ¿no? En el litoral, fueron en Córdoba, ¿no? Donde todavía encontramos descendientes de aquellos primeros inmigrantes que llegaron a nuestro país, ¿no? Y que todavía conservan ciertas fiestas tradicionales de aquella época que caracterizaban a la cultura, ¿no? De estos inmigrantes. Como les decía, que esto también va a implicar un cambio, ¿no? En la educación, sobre todo secundaria y en la universitaria, que va a haber un aumento, un notable crecimiento, dice, en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Es decir, ya veían que la educación era el camino, ¿no? Por allí venía la cuestión de poder, nosotros hoy todavía seguimos diciendo, ¿no? ¿Por qué tenemos que garantizar o por qué la educación es un derecho? Porque la educación es lo que iguala. Creo que es lo más equitativo que hay, ¿no? Que donde nosotros como docentes, enseñamos a todos lo mismo, pero también debemos posibilitar que garantizar las trayectorias de estos estudiantes y que puedan tener un título, ¿no? Y de esa manera se le abren puertas. Título secundario les posibilita ingresar a la universidad, al mundo del trabajo, a lo que sea. Pero ya eso también va a generar un cambio en la forma de pensar, en la forma de proceder y también en la forma de vivir, ¿no? Es decir, lo que se va eligiendo. Y el radicalismo en el poder reforzó el proceso de modernización y secularización de las instituciones del Estado, ¿no? Digamos esto de poder transformar todas las instituciones, ¿no? Y sobre todo, lo referido a lo que era educación, ¿no? Esto también ya lo habíamos visto la semana pasada, ¿no? Que decíamos que no desviaban la mirada de Europa, ¿no? Y que en cierta manera esta idea de construir una nación moderna y teniendo en cuenta esas sociedades europeas, no se van a convertir en el eje de la articulación del discurso hasta mediados del siglo XIX. Hasta mediados... Uy, algo se rompió allí. ¿Me escuchan? ¿Están escuchando? Sí, profe. ¿Profes? Daniel tiene prendido el micrófono. Ah, bueno. No lo veo yo acá, por eso. No, está bien. No, Espera. Daniel Ocampo, tenés prendido el ¿Qué me combo, micrófono. madre? Queda otro. No va a quedar otra, dice que queda con la chica del COE. Dice. Creo que usted no puede No, decir escucha. Hago un estudio de la opción de ley. Creo que no puede silenciar usted. Daniel, por favor, ¿podés apagar el micrófono? Querido. Bueno. Ella también, ¿no? Habíamos dicho que tanto Sarmiento y Alberdi, ¿no? El discurso de ellos se basó en esta idea de transformar la ciencia y la técnica,
y la difusión de la enseñanza pública, eso lo habíamos visto la semana pasada también, ¿no? Habíamos conversado con respecto a esto de la mirada europeizante de la educación, y también no se dejó de mirar hacia el norte, ¿no? Hacia Estados Unidos, y nuestras primeras maestras fueron justamente maestras estadounidenses. La influencia del pensamiento positivista influye en la reflexión de las élites y en su acción política en América Latina, ¿no? Estas ideas en boga y que van a generar transformaciones, o van a influir en el pensamiento de muchos argentinos en esta etapa. Allí Gabriel del Mazo, ¿no?, señala que la juventud enfrentaba con la crisis de la civilización europea y la quiebra de la conducción intelectual de Europa. Se planteaba para la juventud la necesidad vital de salvar a nuestro pueblo del destino del pueblo europeo, ¿no? Fíjense ustedes cómo confrontan estos jóvenes reformistas con lo que había pasado en Europa, con lo que estaba sucediendo, ¿no? Había entrado en crisis, estaba entrando en crisis Europa, ¿no? La Belle Époque, estábamos acá en este momento, estaba la Belle Époque a full, ¿no? La bella época, sobre todo en Francia, ¿no? Y que en cierta manera va a generar, digamos, y ya se venían dando ciertas transformaciones, y que quiebra, dice, la conducción intelectual de Europa. Se planteaba para la juventud la necesidad vital de salvar a nuestro pueblo del destino aquel, ¿no? Es decir, con otra mirada, no repetir lo mismo, sino tener una mirada distinta para poder llegar y fortalecer e implementar un nuevo modelo. Las universidades en Latinoamérica, muchas estuvieron desde su fundación o refundación, van a estar bajo el dominio del Estado Nacional, y fueron los centros de formación de los primeros profesionales e intelectuales que organizaban la administración pública y las que creaban las pautas ideológicas, políticas y jurídicas de la legitimidad de los bloques en el poder, ¿no? O sea que estas élites que manejaban, se habían formado en los claustros universitarios, son los que estaban, son los que marcaban el camino, ¿no? O creaban las pautas ideológicas, políticas y jurídicas dentro de la organización del Estado. Y ya en las primeras décadas del siglo XX, el movimiento estudiantil que reclama en primera instancia la satisfacción de reivindicaciones de índole corporativa, ¿no? Se va a buscar ya a principios del siglo XX, comienzan con esto. Ya en 1907 se propone la reforma de las estructuras de poder, sobre todo en la Universidad de Montevideo. Entre 1900 y 1905 se organizaron los centros estudiantiles en la Facultad de Medicina, Ingeniería y Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Estamos hablando de centros estudiantiles, 1903 a 1905, los estudiantes de Derecho y Medicina se declaran en huelga, existiendo un sistema de exámenes, la reducción de los aranceles y la reforma de los procedimientos para designar al personal docente, ¿no? Y hoy podemos decir, bueno, no se da en esta magnitud, ¿no? Pero en algún momento podríamos haber dicho, bueno, cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Estos acá se declaran en huelga pidiendo un nuevo sistema de exámenes, reducción de aranceles y una reforma tendiente a, digamos, que tenga que ver con la designación de los profesores, porque hasta ese momento, digamos, todo era, generalmente las cátedras se heredaban,
y también estaban, digamos, influenciadas fuertemente, porque se acuerdan en la otra diapositiva que decíamos de cómo se organiza el sistema, ¿no? Digamos, cómo esta élite dominante es la que se va a encargar de organizar la política, la justicia y todo lo demás. Entre 1907 y 1908, los estudiantes de la Universidad de San Marcos, en Lima, comienzan a expresar su interés activo por la reforma universitaria. Miren ustedes, ya en el siglo XX, desde el principio del siglo XX, comenzamos con estos intentos, tanto en América Latina como las protestas, ¿no?, en nuestro país, ¿no? Ya Perú ya tenía el primer fermento, pero no lograron concretarlo. Los estudiantes de la Universidad de Chile organizaron en 1906 una protesta contra la intervención política del gobierno de entonces para designar a un rector, ¿no? O sea, se responde digamos que acá como el poder político directamente interviene en la designación de un rector, ¿no? Y muchas veces, hoy todavía tenemos, ¿no?, que a veces ciertas estructuras políticas o ciertos gobiernos acompañan a quien quiere que sea el sector de las universidades. En el primer Congreso de Estudiantes Americanos se debatió todas las reivindicaciones del tópico de participación estudiantil y aprobó por aclamación una propuesta sobre esta materia presentada al Congreso por la Asociación de Estudiantes de Montevideo, ¿no? Esto en el caso de Montevideo. Se debate las reivindicaciones y la participación estudiantil. En el conflicto de Córdoba, del movimiento de Córdoba, que se inicia en 1917, los centros de estudiantes de ingeniería y medicina hacen llegar, dice, simultáneamente a las autoridades universitarias una serie de demandas relacionadas con la organización de sus estudios, ¿no? Es decir, conjuntamente o al mismo tiempo, estas dos carreras, los centros de estudiantes de ingeniería y de medicina, van a protestar y se van a hacer oír, ¿no? Van a hacer oír sus demandas. Y ya en marzo de 1918, ¿no?, se constituye el Comité Pro Reforma. Este comité actuó como la dirección del movimiento hasta la fundación de la Federación Universitaria de Córdoba, la FUA. Y en mayo de 1918, la dirección del movimiento convocó a una huelga general y a un boicot de las clases hasta que la rectoría diera satisfacción a sus demandas, ¿no? O sea, primero se constituyen en un comité pro reforma. Y luego van a dar origen a la FUA, a la Federación Universitaria Argentina. Y finalmente, miren ustedes cómo van los pasos, ¿no?, que se van dando. Y finalmente, la dirección de este movimiento convoca a un boicot, ¿no? O sea, a una huelga general y a un boicot hasta que sus demandas sean, tengan respuestas, ¿no? Así que esa es la situación. Miren cómo se van organizando y cómo se van, cómo van haciendo, se van haciendo escuchar y sobre todo por las reivindicaciones que piden. Ahora bien, yo les pregunto a ustedes. El manifiesto de Córdoba, ¿no?, digamos, es lo que va a surgir de la organización de estos estudiantes. ¿A ustedes qué les sugieren estas frases? La juventud universitaria de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica. Creemos no equivocarnos.
Las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos pisando sobre una revolución. Estamos viviendo una hora americana. ¿Qué les parece? Hola, hola. ¿Están escuchando? Perdón. Sí, Sí, profe. te escuchamos, Ah, bueno. pero está difícil. Lean. Ahí les dejo la placa, ¿eh? Ah, bueno, a ver. No, yo pensé que que no me escuchaban, por eso La Juventud Universitaria de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica. Hola, profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Eva? ¿Cómo está? Esa frase hace alusión básicamente a que en el año 1918, cuando sucede esta revolución en Córdoba, los alumnos que iniciaron eso, básicamente los estudiantes, para pedir mejores condiciones universitarias, cogobierno universitario, que no sean designados los docentes si no haya sin que hubiera un concurso, ¿sí? Entonces es como que se veían hombres libres porque estaban luchando por los ideales que ellos pretendían y querían con su educación, que era justamente mejorarla. Porque como sabemos antes, no era como se conoce ahora las decisiones políticas de una universidad, sino era todo muy ligado al Estado y a la forma de lo que se pretendía. Ya en su momento tenía mucho que ver con la iglesia porque surgió en un contexto donde quienes estaban a cargo eran sacerdotes y otras personas, ¿sí? Así que bueno, por eso yo lo identifico como que ellos se veían como hombres libres, porque lo que querían hacer es levantarse, opinar y criticar lo que ellos veían que no estaba bien. ¿Está bien? Eso es, profesor. Muy bien. ¿Alguien más? Profe, ahí bueno, creo que como dijo la profe Robra, luchaban por una mejor calidad educativa y también como juventud en ese momento ellos se toman como que son la juventud para ser futuros profesionales y creo que si tenían una mejor calidad ellos podían verse como hombres libres en un futuro. Era por lo que ellos estaban en la lucha. Perfecto. A lo Está que bien. llamamos una reorganización, profe, en ese entonces. Reorganizar. Ajá. También queda demostrada la convicción que tenían ellos cuando hablan de que creen no equivocarse. O sea, es lo Ajá. que ellos estaban sintiendo en ese momento. Claro, ahí creen no equivocarse porque no había antecedentes anteriores en cuanto a una reforma o una revolución universitaria, que ese fue el primer antecedente que hay en la historia argentina. Profe, sí, perdón. Yo interpreto también que ellos exigían que se les reconozcan sus derechos, que sean escuchados, Perfecto. más allá de ser una cuestión que era heredado los cargos y todo lo demás como habíamos descrito. Ellos exigían, más que pedir, que se les reconozcan sus derechos por medio de los representantes, ¿no? Perfecto. Está bien. Sí, ¿no? En cierta manera, ahí como dijeron, ¿no? La convicción que tenía, creo que Daniel es el que dijo, ¿no? La convicción esta de creemos no equivocarnos. Dice la euforia, ¿no? Porque ellos, ¿cómo lo representan? Acá dice, la resonancia del corazón nos lo advierte, ¿no? O sea, ya poéticamente, ¿no? Lo expresan a esta euforia, a esta militancia, si se quiere, ¿no? Dentro de este movimiento que debe generar cambios, ¿no? Dice, estamos pisando sobre una revolución. Estamos viviendo una hora americana, ¿no? Cómo esto también, digamos, revolución, estamos pisando sobre una revolución en el sentido de cambios profundos, era lo que se pedía. No era un cambio superficial, ¿no? Porque lógicamente,
Cuando nosotros hablamos de revolución, hablamos de cambios profundos de estructuras, que puede ser política, religiosa, económica, social, cultural, ¿no? Pero acá, nosotros, ahí ellos lo dicen clarito, ¿no? Y es la hora de América Latina, porque ya hubieron otros movimientos, como el de Montevideo, como el de Perú, pero que no progresaron, ¿no? Y por eso yo creo que a eso, cuando ellos dicen, estamos viviendo una hora americana, ¿no? El hecho de que esto podía extenderse, o ya veían la magnitud que esto iba a tener, y ya estaban sintiendo el acompañamiento de aquellos que, de aquellas otras universidades de Latinoamérica, ¿no? Y esto, el manifiesto, ¿no? Ellos lo dicen, la Juventud Universitaria de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica, ¿no? A estos, aquellos que, digamos, sin duda, estaba dirigido a aquellos que no tenían, digamos, más ideal que el de luchar por una universidad para todos, ¿no? Perdón, ¿no? En ese momento, ¿no? Para aquellos que podían, y aquellos que no estaban incluidos, ¿no? Buscaban eso, la inclusión de todos en las universidades, ¿no? Ahí, cuando ustedes en el aula tienen el manifiesto de Córdoba, ¿no? El manifiesto de estos estudiantes, de los hombres libres de Sudamérica. Digamos, el manifiesto de los estudiantes de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica. Y acá nos dice, representa una síntesis del discurso ideológico del movimiento. Articula fuerzas, ideas, valores, visiones de una generación, y no solo el de los autores directos del documento. Porque en cierta manera, acá ya, hace un momento yo les decía, ¿no? Los grupos que correspondían o que pertenecían a aquella generación del 80 eran los que gobernaban, eran los que dirigían, digamos, todas las cuestiones, eran los únicos que podían acceder a las universidades, eran quienes, en manos de quienes estaban los claustros universitarios, ¿no? Y acá ya se habla de una generación del 18, ¿no? Estos jóvenes que, transformistas, ¿no? Transformistas en el sentido de transformar esa vieja, o terminar con esa vieja estructura de las universidades, y sobre todo en Córdoba, ¿no? Porque era la universidad más grande, porque era la más antigua, más allá que haya pasado de mano en mano, pero era la más antigua, ¿no? Este movimiento, esta revolución estudiantil, debe construir un nuevo poder en la universidad basado en un concepto democrático de la autoridad, ¿no? Fíjense ustedes, ¿no? No es fácil, porque una vez que se les reconozca, bueno, ya está, las cátedras se van a concursar, todos vamos a poder ingresar, todos vamos a poder estudiar. No era solamente eso, sino que había que sustentar, ¿no? Y construir un nuevo poder basado en el concepto democrático de la autoridad. Que la autoridad ya no es el patrón de estancia. Que la autoridad, o sea, se debe tener autoridad, pero a partir del consenso, del acuerdo. Esta nueva autoridad, que será generada con la participación del demos universitario, ¿no? El demos, ustedes saben que en griego significa pueblo, ¿no? Por eso democracia, gobierno del pueblo, ¿no? Eso ya lo vieron en formación ética o en instrucción cívica en su momento, ¿no? Y no ejercerá mandato, sino sugiriendo, dice, sino sugiriendo, amando, enseñando, ¿no? Digamos, esto es lo que, digamos, también con un tono poético, ¿no? Representan o identifican a este grupo de jóvenes
esta generación del 18, ¿no? Con ideales claros, está bien, políticamente influenciados, sí, políticamente influenciados, ¿no? En cuanto a, en su momento, en un primer momento, por el radicalismo, ¿no? Pero después, la necesidad de, del acceso a una educación y a una posibilidad de que todos puedan proseguir sus estudios, ¿no? También Del Mazo, que es el autor del texto que está allí en el aula, señala que la reforma acusa y reclama que la inteligencia nacional asuma su función ética, sin la cual nada vale y mucho cuesta. En definitiva, el proyecto de esta nueva generación fue, en términos gramscianos, la creación a partir de la universidad reformada de un tipo de intelectual moderno que sustituyera a los sacerdotes y a los intelectuales tradicionales articulados con la oligarquía, ¿no? Que es lo que yo les vengo diciendo desde hace un momento. Ya romper con todos aquellos principios, digamos, o con aquella fuerte influencia de los sacerdotes y de los otros, de los intelectuales, que respondían a la oligarquía, ¿no? A la oligarquía gobernante en el país, ¿no? Sobre todo se vio en Buenos Aires a nivel nacional, pero también en las provincias teníamos una oligarquía que estaba encargada de gobernar y que en cierta manera sus ideales, sus principios eran los que se imponían, y acá ellos decían que a partir de la reforma se asuma una función ética sin la cual nada vale y mucho cuesta, ¿no? Digamos, lo ético primero, que no cuesta mucho, pero sí vale, ¿no? Sin la cual nada vale. Si no hay ética, nada vale. Y que si se tiene ética, mucho cuesta, ¿no? Bueno, esas cuestiones esos pensamientos que se van dando en esto. Este movimiento que se va a dar en Córdoba, este movimiento de reforma, plantea exigencias de cogobierno universitario, de renovación de los métodos y contenidos de la enseñanza, de concursos públicos de las cátedras y de apertura de la universidad al nuevo discurso científico y filosófico, ¿no? Fíjense ustedes que ahí Eva lo dijo, ¿no? Cuando pedí que compararan las dos frases, ¿no? Ella hablaba de esto, de lo que planteaba el movimiento de reforma, ¿no? En cierta manera, la participación en el gobierno de la universidad, ¿no? El cogobierno universitario, la renovación de los métodos y contenidos de la enseñanza, de la forma de designar a los profesores, ¿no? Que los concursos fueran públicos y la apertura de las universidades a este nuevo discurso científico y filosófico que comenzaba a imponerse en la universidad. Bueno, ahí volvemos a la última. Entonces nosotros acá, hasta acá vamos viendo, ¿no? Cuáles son las características, cómo surge, qué características tiene el movimiento reformista. Yo les pido que vayan leyendo el material que tienen. Está el material con el que hemos trabajado la clase pasada, está el material con el que estamos trabajando ahora, ¿no? Tengo otro material que creo que se los voy a subir en este fin de semana largo, pero que es lo que vamos a trabajar la próxima semana, ¿no? Que en cierta manera es un recorrido de todo lo que significó la tengo con la revolución yo. Todo lo que significó la reforma universitaria, ¿no? Desde 1918 hasta nuestros días, ¿no?
esto de que hace un momento yo les decía de cómo en algún momento muchos de estos profesores, que seguramente habrán sido estudiantes en el momento de la reforma, ahí van a tener que dejar sus cátedras, ¿no? Por cuestiones ideológicas, pero bueno, es lo que hasta ese momento había y era lo que se deseaba, digamos, se buscaba, en cierta manera, reprimir o alejar de estos claustros, ¿no? A esta gente que cuestionaba profesionales, científicos, y que eso se va a dar en la década del 40, y después va a tener también una fuerte, se va a repetir en la década del 60 y sobre todo en la década del 70 con el último gobierno de facto, ¿no? Con la última dictadura que va a gobernar en nuestro país, ¿no? Esas cuestiones se siguieron dando, y esperemos que, y hoy por hoy la universidad actual, ¿no? Conserva, sostiene, y estas cuestiones de los principios reformistas de 1918. Ahora bien, bueno, la próxima semana, yo ayer les había dicho el jueves pasado que hoy yo iba a estar desde Vinchina. No, a Vinchina vamos la próxima semana, así que la próxima semana lo más factible es que yo me comunique con ustedes desde allá. Bueno, en estos días yo le voy a escribir en el grupo del teléfono cómo vamos a hacer el primer trabajo, cómo lo vamos a defender. Si lo vamos a hacer, la mayoría está de acuerdo, como me dijeron al principio, de que sea virtual. Profe, en mi caso, Hola, ¿cómo le va? profe. Sí, Eva. No, perdón, me ahogué. No, en mi caso yo no tendría problema que sea presencial, no sé, mis compañeros, porque como dice usted por ahí, agiliza más, es más factible de que sea un encuentro quizás y uno pueda exponer sus ideas y en cambio la virtualidad es como que nos tiene ahí, pero si la mayoría quiere virtual no tengo drama y si quiere consignar un día para que vayamos, si bien el coordinador sí nos dijo que esta última etapa iba a ser virtual, no veo que haya problema que un día se pueda ir a rendir. Si tampoco Está es que bien. vamos a ir todos los días. Es mi opinión. Lo demás, lo que Está quiera, bien, no está tengo bien. problema. No, y generalmente... Profe, sí, disculpe, yo sí. yo me conecté tarde, salí tarde, no escuché nada Sí, con respecto a sí, la yo digo. evaluación. No, Pero, que la semana pasada, porque no hablamos de la evaluación, simplemente que bueno, hoy cuando comenzamos, una de las colegas dijo que por allí a lo mejor sería conveniente que lo hiciéramos virtual, porque cuando ustedes se inscribieron, les dijeron que la carrera era virtual. Bueno, no hay problema, si es así no hay ningún problema. Yo no tengo inconveniente, pero sería bueno de que, inclusive que si lo hacemos virtual, lo vamos a tener que hacer por grupos y respetar los tiempos para que podamos puedan participar todos, puedan entrar Profe, digamos, todos. claro. Sí, pero Natalia. ya definió el formato del examen, o sea, ¿cómo vamos a hacer? Lo que les había dicho, nosotros ya tuvimos un conversatorio. El formato del Sí. examen era que ustedes utilizaran un recurso tecnológico para digamos, para exponer lo que Explicar vimos de la estos unidad 1 y temas, 2. claro. Lo que Sí, ya vimos, sí. que lo conversamos acá, que lo habíamos visto anteriormente en la unidad 1. Decía como para que no nos pongamos a escribir y que por allí creo que Yo podemos opino, profe, expresarnos. perdón, Sí, en base a que yo he rendido exámenes virtuales el año pasado y se pueden diagramar de la misma manera que presencial, se pueden limitar el tiempo igual, el grupo puede no, sí, participar. eso sí, Por eso sí. ahí queda más cómodo para la gente que está en otro lugar, en el interior. No, la gente del interior, yo tenía pensado que la gente del interior o la gente de Catamarca, que también se conecta, que lo hiciéramos con ellos en forma virtual, no los iba a hacer venir
para una evaluación presencial cuando lo podríamos hacer virtual. Yo lo que había propuesto era que si estaba en el ánimo, podíamos juntarnos y hacerlo en forma presencial. De paso nos conocíamos. Sí, la Eso verdad, nada más. ¿no? La verdad que también sería nada más bueno. era Sería Pero bueno la bueno, presencialidad. esto no es una cuestión, no es una imposición mía, no es que yo quiera que sea, que si no es presencial no van a aprobar, no pasa por ahí la cuestión. Pero es importante que podamos acordar, bueno, se decide y que seamos, digamos, cuando tengamos que exponer, que seamos respetuosos del tiempo, ¿no? De los tiempos para que todos participemos. Sí, podríamos marcar un tiempo que la presentación no dure más de, no sé, 15, 20, 30 minutos, eso lo vemos, como para ahí Claro, organizar. tendríamos que constituir, o sea, si tendrían que constituir los grupos, ya sé que están ya hay grupos Sí. armados, ¿no? Digo, perdón, ya hay grupos establecidos. Digo, grupos armados, van a pensar cualquier cosa, ¿no? No son grupos armados con armas, ¿Para sino cuándo que lo ya tiene están programado o constituidos. estimado que sea, profe? El ¿Sí, jueves Susana? que viene, no. Profe, ¿para cuándo más o menos lo tiene? Y tendríamos que pensar en hacerlo el jueves que viene, es 14, el 21. ¿Les parece? Porque el que viene es, no. Hoy es 7, 14 no, el 21. Para el Sí, día profe. 21. ¿Les ¿Y parece? nos va a convocar todo a la misma hora y ahí nos vamos organizando por tiempo? No. Tendríamos que convocarnos en distintos, pensemos en 20 minutos cada grupo. Podríamos hacer una planilla, profe, usted hacer una planilla general, donde Sí. nos vayamos anotando los grupos y vayamos quedando por orden. Por ejemplo, grupo 1, 2, 3, así. Y bueno, ahí obviamente se define el orden. Grupo 1 entrará, Perfecto. supongamos, a las 18, grupo 2 entrará a las 18:30, y así, para, Perfecto. digo, Sí, mejor Porque organización. por grupos no son muchos. Digamos, esto no quita que aquel que quiera trabajar en forma individual lo pueda hacer, ¿eh? Ojo. Porque hay trabajos que han enviado en el cuatrimestre anterior que fueron individuales. Entonces no hay problema. En ese sentido, tampoco los voy a obligar a que conformen un grupo. ¿Me entienden? O sea, si lo mismo vamos a tener Y yo les digo que el jueves que viene no, por el hecho de que tengamos tiempo para organizarnos bien. Porque ahora, hasta el jueves, por más que tengamos 4 días no laborables, también tienen derecho a descansar. Exactamente, sí. No es, no es esa la idea. De todos modos, yo creo que ustedes con un recurso tecnológico que ustedes lo eligen, simplemente pueden desarrollar todo, ¿no? Que sea corto y que puedan desarrollarlo todo. Estamos, o sea, entre 20 minutos y media Bien. hora, de acuerdo al número de grupos, la cantidad de grupos, y si por allí nos queda algo, a lo mejor ya veré yo de hablar con el profe Artaza, si por ahí el sábado nos da 1 hora y terminamos con los que queden, para que no se prolongue en el tiempo y ya se vayan, ustedes ya se van liberando también. ¿Les parece? Profe, Sí, ¿sería unidad 1 y 2? claro. Están ahí están en la plataforma, en el aula. Sí, sí. Ahí están. Y yo en la 3 puse también lo de la 4, porque como se seguía con la misma lógica, digamos, y con los mismos contenidos similares, entonces armé solamente en la 3, armé las 2 unidades, ¿no? Así que allí tienen toda la información, la tienen en el aula. Bueno, hoy estamos 25, la mitad casi. Todos se registraron, ahora estoy mirándola por la asistencia nada más.
Está bien. Bueno, Ah, yo no me registré. regístrese. Ay, disculpe, tenía el micrófono. No, está bien, está bien. Bueno, chicos, buenos profes. Espero que disfruten estos 4 días, que descansen. Y vamos a comenzar. Yo les prometo que al menos viernes, sábado y domingo no los voy a molestar. A lo mejor el lunes envíe la planilla, así ya vamos armando, pero no necesitan contestarme al toque. Lo vemos y ya la semana que viene, en el transcurso de la semana, dejamos todo armado para la próxima. ¿Estamos? Bueno, profe, gracias. Bueno, profe, Muy bien. hasta luego. Bueno, Bueno, profe, estén bien, buen fin de gracias. semana, Buen fin de- descansen, cuídense. Chao, Yo sé que profe, están gracias. trabajando un montón, Chao, Chao, profe, chicos. buen fin de. Chao, profe. Hasta luego, profe, que descanse el fin de semana. Que esté muy bien, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, Vanessa. Buen fin de. Gracias, profe. Igualmente. Gracias.